Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Los Siete Borgia, una historia de ambición, refinamiento y perversidad, de Ana Martos. Y estamos en el capítulo 5. Capítulo 5. Y vamos aquí donde dice que también el sueño se convierte en pesadilla. La fiesta de los pueblos italianos se iba convirtiendo en pesadilla a medida que iban comprendiendo que los franceses no habían venido a liberarlos de sus tiranos, sino a sustituir una tiranía por un caos en el que únicamente ellos eran las víctimas. Ya dijimos que el primero en arrepentirse de haber abierto la caja de los truenos había sido Ludovico el Moro. Tras él se arrepintieron todos los demás. Y a medida que los demás se iban arrepintiendo, también el sueño glorioso de Carlos VIII se iba transformando en pesadilla. Y es que Carlos supo engañar, pero no supo mantener el engaño. Era demasiado vehemente e infantil, y ni siquiera hizo amagos de lanzarse a la cruzada, sino que, como dijimos, se dedicó a jugar con aquel reino que, por haber sido conseguido con un paseo militar, se le antojaba de juguete. En primer lugar, las potencias europeas, a quienes interesaba bien poco la suerte de Nápoles y de toda Italia, encontraron un filón de oro en aquella invasión, porque se dieron cuenta de que si Carlos se quedaba jugando con su juguete napolitano, Francia se quedaba sola y vulnerable, algo muy interesante para la rapiña exterior. Y parece ser que esta idea no se le ocurrió a ningún soberano extranjero, sino al mismo Ludovico el Moro, que vio una forma indirecta de empujar a Carlos fuera de Italia. Está claro que lo suyo era incitar a la invasión. En segundo lugar, Ludovico el Moro había conseguido implicar a España, a Venecia y al emperador Maximiliano I en una liga que el Papa calificó de santa, a la que se unieron los italianos, que antes fueron pro-franceses y ahora se declaraban anti-franceses. España se había dejado implicar, evidentemente, por la posibilidad de controlar Nápoles, toda vez que el rey napolitano había abdicado en su hijo Fernando, que no tenía más que 22 años. Había huido a Sicilia y se había desentendido de la invasión de sus tierras. Por cierto que Alfonso II murió años después en un convento siciliano en el que ingresó arrepentido de no haber sabido comportarse como rey. Y en tercer lugar, las campañas de la fornicación habían terminado como era esperar que terminase, y la mayor parte del ejército se hallaba aquejado de una terrible enfermedad que se extendió rápidamente por contagio y se consideró entonces una forma de peste que cubría el cuerpo de pústulas repugnantes, que causaba terribles dolores y corroía el organismo. Años después, los médicos italianos atribuirían la epidemia que se propagó por Italia a la invasión de Carlos VIII y se le daría el nombre de morbus
Gallicus o mal francés. Todo se volvió contra Carlos. Si seguía en Nápoles, se exponía a perder Francia, y si abandonaba Nápoles, se exponía a perder sus conquistas italianas, porque ya le iban llegando noticias de las revueltas antifrancesas, protagonizadas por los mismos italianos que le habían acogido. En abril de ese mismo año, 1495, supo de un grupo de franceses que habían entrado en Roma y robar iglesias, y que habían llegado a la mismísima Basílica de San Pedro, donde César Borgia se había puesto al mando de la Guardia Española. Aquí dice que todavía no había guarda suiza en el Vaticano, fue Julio II quien la creó. Bueno, y no había dejado vivo a uno solo de los componentes del grupo, los había degollado a todos. El 20 de mayo del mismo año, Carlos VIII salía de Nápoles, dejando en el gobierno al duque de Montpensier. No por mucho tiempo, se dirigió a Roma para entrevistarse con el Papa, pero no lo consiguió porque éste se mostró escurridizo, y cuando Carlos llegaba a una ciudad, el Papa ya se encontraba en otra. Así pasó de Roma a Orvieto, y de Orvieto volvió a Roma, cuando Carlos ya había partido hacia Francia. Lo que ganó con esto Alejandro VI fue tiempo, un tiempo precioso, para que llegasen las tropas aliadas a expulsar de Italia al invasor. Carlos VIII regresó a su tierra a ocuparse de su trono, amenazado por países europeos incitados por Ludovico el Moro, y abrir las puertas de par en par al Renacimiento, porque no se volvió solo, sino con todas las obras de arte que pudo llevar consigo. Una vez ahí, viendo su corona a salvo, retomó el sueño de recuperar Nápoles, echó de menos las bellezas y las dulzuras de Italia, y quiso volver a por lo que había dejado escapar, pero no había contado con el destino, que estaba decidido a impedírselo con la excusa más tonta. Jugando a la pelota en su castillo de Ambroise, que era su residencia favorita, y donde había nacido no hacía demasiados años, tuvo la mala suerte de que su cabeza tropezara con el dintel de una puerta, colocado demasiado bajo, porque ya dijimos que él era bastante corto de talla, por mucho que saltara en el juego, y cayó de espaldas, golpeándose la nuca y quedando muerto en el acto. No dejó descendencia. El hijo que tuvo con Ana de Bretaña, Carlos Orlando, había muerto muy pequeño. Con él se extinguió la dinastía de los Valois, pero vino a sustituirla la de los Valois-Orleans, porque de esa rama de la familia procedía su sucesor, que subió al trono de Francia con el nombre de Luis XII. Con él las cosas cambiaron radicalmente en Italia. Italia fue la que salió, como era esperar, perdiendo. Los franceses se repartieron por todas partes y el reino de Nápoles sucumbió totalmente hasta que los reyes exiliados, Alfonso II y su hijo Fernando II, el Ferrantino, pidieron ayuda a los reyes católicos. El gran capitán se ocupó de limpiar el reino de Nápoles de franceses, permitiendo el regreso del Ferrantino, aunque tampoco por mucho tiempo.
los alemanes y austriacos del imperio que habían llegado para luchar al lado de Ludovico el Moro nunca se marcharon del todo. Italia quedó invadida para siempre. Además, las invasiones no solamente desunieron más lo que ya estaba desunido, que eran los estados, sino que también desunieron a los habitantes de las ciudades, que se dividieron en partidarios de unos o de otros, como vimos en el caso de Savonarola. Y una vez que los partidarios de una facción causaba la muerte a un miembro de la facción opuesta, se ponían en marcha los mecanismos de la venganza y las familias se dedicaban a rumiar y a engrandecer su odio hacia los contrarios, lo que llegó a propagarse de generación en generación. Shakespeare retrató perfectamente estos rencores en su drama Romeo y Julieta. En cuanto a los españoles, ya hemos dicho que si Fernando el Católico había aceptado enviar al gran capitán a expulsar a los franceses de Nápoles, era porque pensaba reclamar sus derechos al trono. Fernando II, el rey de Nápoles, murió en el verano de 1496, junto con Montpensier y muchos otros, a causa de la peste, y no había dejado descendencia, aunque antes de morir nombró heredero a su tío Don Fadrique, que reinaría con el nombre de Federico II, pero compartiendo el gobierno con el gran capitán. El rey católico estaba seguro de que antes o después el mismo pueblo napolitano iba a destronar a aquel rey postizo, que era mucho más francés que italiano, pues ha vivido siempre en Francia y está emparentado con la realeza de ese país. Aquí tenemos una pintura de Alejandro VI, es el segundo Papa Borgia, fue prácticamente el único que permaneció fiel a Italia mientras todos se echaban en brazos del invasor francés, pero solo por esta vez la siguiente invasión se haría con su ayuda. Bueno, vamos a ver, cambio de bando. Hemos visto lo compleja y disparatada que fue la invasión de Carlos VIII. Dice, hemos visto lo compleja y disparatada que fue la invasión de Carlos VIII, contra el que únicamente parece que se alzaron, o al menos se situaron los Borgia. Pero no eran aquellos tiempos como para permanecer siempre en el mismo bando. A veces convenía cambiar y adecuarse a nuevas circunstancias. Todo ello mientras el asunto de Nápoles seguía siendo un hervidero de intrigas, alianzas, ataques y traiciones. Hemos dicho que el sucesor de Carlos VIII en el trono de Francia fue un primo suyo, coronado con el nombre de Luis XII. Este nuevo monarca estaba casado con Juana de Valois, lo que le emparentaba con Carlos VIII, pero él quería emparentar más de cerca, pues pretendía anular su matrimonio y casarse con la viuda del rey muerto, Ana de Bretaña. No era por amor, ni por romanticismo. Ya hemos quedado en que el matrimonio por amor fue un invento del siglo XVIII y para los reyes un invento del siglo XX.
el interés de Luis XII era mantener unida Bretaña a la corona francesa. Por tanto, Luis XII tenía dos problemas que resolver: anular su matrimonio y casarse con la viuda de su primo, que era, por tanto, su prima política. En ambos casos se necesitaba irremediablemente la ayuda del Papa. Empezó, pues, por enviarle sus diplomáticos para iniciar las negociaciones. Los detractores del Papa Borgia dijeron, con razón, que había utilizado la autoridad eclesiástica a cambio de conseguir prebendas para su familia. Eso es lo que hacían habitualmente los eclesiásticos, utilizar su autoridad religiosa a cambio de prebendas, favores, convenios o dinero para sus familiares o para ellos mismos. Siempre ha habido príncipes, nobles o personajes de la alta sociedad que han conseguido la anulación matrimonial a cambio de algún don, convenio o pago de la suma que reclame el abogado correspondiente. Algunos en más de una ocasión. Como era de esperar, el Papa Borgia aceptó conceder al rey francés la anulación del matrimonio no deseado y la dispensa para él deseado. A cambio, le pidió algunos dones para su hijo, César. En aquella época, César había ya demostrado sobradamente no tener vocación religiosa alguna, y sí tenerla para las armas. Por tanto, había sustituido el ropón rojo de cardenal por el ropaje militar. Por otro lado, Juan Borgia, que había sido general de los ejércitos pontificios, había muerto tiempo atrás, y César había recibido el cargo, cumpliéndolo, por cierto, con verdadero arte. No necesitaba, pues, más títulos religiosos, sino sociales, y para él pidió el Papa un ducado en Francia, una esposa que representara una alianza conveniente y algo muy especial, un nombramiento que le designara como alto colaborador del propio rey de Francia. El rey lo aceptó todo de buen grado, pero no creamos que lo hizo de palabra, sino a través de todo un proceso documentado y llevado a cabo por procuradores, notarios y obispos, que se conserva hoy en los archivos franceses. Concedió a César Borgia el título de Duque de Valence del Delfinado y acordó hacerse cargo de los inmensos gastos del nuevo duque, cuyo cortejo, séquito y ajuar cuenta Baltasar Castiglione, que eran los más impresionantes jamás vistos cuando César hizo su entrada triunfal en Milán como condottiero. Bueno, aquí vamos a ver la anulación del matrimonio, cómo era en aquellos tiempos. Dice, el Evangelio y la doctrina de San Pablo. Bueno, dice, en la anulación del matrimonio, dice, el Evangelio y la doctrina de San Pablo consideran que el matrimonio es
indisoluble. Pero existen causas que producen la nulidad del vínculo. El Código de Derecho Canónico señala que el matrimonio canónico, rato y consumado, no puede ser disuelto por ninguna potestad humana ni por ninguna causa fuera de la muerte. Canon 1.118. Rato y consumado significa que ha tenido lugar el acto conyugal. Si no se ha consumado, la Iglesia puede disolver el matrimonio y puede anularlo o disolverlo, porque el matrimonio entre bautizados está regulado por el derecho divino. Cuando dispuso Dios que la Iglesia tuviera potestad para celebrar o disolver matrimonios, el Evangelio lo indica claramente: lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. La capacidad de atar y desatar, de casar, descasar y volver a casar, ha conferido a la Iglesia una competencia que se opone abiertamente a su propia doctrina. El matrimonio canónico no se anula ni se quebranta, sino que se disuelve, es decir, desaparece. Y los cónyuges quedan igual que si no se hubieran casado, porque el matrimonio es nulo desde el principio. En buena lógica, los hijos habidos durante el matrimonio nulo pasarían a ser hijos naturales, es decir, hijos de padres solteros, pero como todo está previsto, se arbitran los correspondientes mecanismos para que los hijos no paguen el error de los padres. Bueno, en cuanto a la esposa, el Papa pensó en primer lugar en Carlota de Aragón, hija del rey Federico de Nápoles, escorbútica por cierto, pero el padre se negó, horrorizado, a que su hija se casara con un cura, hijo de otro cura, por más que le aseguraron que César nunca había sido sacerdote, sino obispo y cardenal, y que, en todo caso, ya no lo era. Otros dicen que fue la misma Carlota la que se negó a que la llamasen la cardenala. En vista de ello, le ofrecieron la mano de Carlota de Albret, hermana del rey de Navarra, y que miraba al joven Borgia con buenos ojos. Se casaron en Blois el 10 de mayo de 1499 y cuentan los testigos de la noche de bodas, que ya sabemos que tenían que dar fe de la consumación matrimonial, que el matrimonio se consumó hasta 8 veces. Tuvieron muy buenas relaciones, aunque muy cortas. Apenas duraron 4 meses, pues César tenía un importante destino militar que cumplir. Ni siquiera llegó a conocer a la hija que tuvo con Carlota, que se llamó Luisa. Luis XII reconoció también al Papa verdadero rector de la Iglesia, vicario de Cristo sobre la tierra, a quien el rey debe sumisión filial, una cláusula que eliminaba las
posibles traiciones de cardenales ansiosos por deponerle, como se dio en tiempos de Carlos VIII. A todo esto, el Papa se había medio reconciliado con Juliano de la Rovere, porque éste se plegó a acompañar a César en su viaje a Roma, ya como legado del rey de Francia, a presentar a su santidad la obediencia de Luis XII. Pero antes, César permaneció en Francia un año largo, consolidando su nueva posición de hijo adoptivo del monarca francés. A cambio de tales títulos, concesiones y sumisiones, Luis XII exigía, como dijimos, casarse con Ana de Bretaña y además pedía el visto bueno del Papa y la ayuda militar de su hijo para entrar en Milán como primera etapa de su camino hacia Nápoles, igual que lo hicieron su antecesor, Carlos VIII, unos años atrás. Después, dado el estrepitoso fracaso que sufrió Carlos, es de comprender que Luis quisiera desquitarse y borrar el faldón que había caído sobre la familia. Antes, era necesario encontrar un subterfugio para anular el matrimonio actual. Todavía no se había descubierto esa posibilidad tan socorrida que se emplea actualmente de declarar que, en el momento de casarse, uno de los contrayentes no sabía lo que se hacía o no creía que aquello fuera un sacramento o no juzgaba el matrimonio indisoluble. Por tanto, había que buscar una consanguinidad que el código canónico considerara impedimento. Y la encontraron. El padre de la esposa actual, Juana de Valois, quien era, por cierto, contrahecha y que fue elevada a los altares en 1950, había sido padrino de bautismo de Luis. Para la Iglesia, un padrino de bautismo equivale a un pariente carnal. Por tanto, ahí estaba la consanguinidad que se podía alegar para anular el matrimonio. Y por si eso no fuera suficiente, se encontró otro motivo de anulación, y fue que Juana de Valois no podía cohabitar con su esposo debido a su constitución física. Algo tan indemostrable como la mala fe en el momento de casarse, que se emplea hoy para disolver vínculos matrimoniales, pero sirvió porque nadie tuvo en cuenta que Juana había tenido un hijo ya fallecido. Las anulaciones de matrimonio reales han obedecido siempre a situaciones políticas. En aquel caso, estaba en juego la unidad de Francia. Recordemos que 25 años atrás, otro eclesiástico había falsificado una dispensa para los reyes católicos cuando estaba en juego la unidad de España, y también pidió unas cuantas prebendas a cambio para él y para su hijo. Era lo habitual. Pero lo que el Papa en realidad perseguía era librar Roma y los estados pontificios
de otra invasión, porque Luis XII reclamaba el trono de Nápoles y pensaba ir a tomarlo. Precisamente, al recibir en Reims la corona de Francia, había recibido el título de rey de Nápoles y duque de Milán, y con la fuerte alianza que Alejandro VI estableció con él, se aseguró de que si venía a invadir Milán y Nápoles, no entrara a saco en terreno de la Iglesia. En todo caso, el Papa intentó mantener la paz en Italia. Una vez sellada su alianza con Luis XII, le prometió estudiar cuidadosamente los derechos que alegaba al trono de Nápoles y al ducado de Milán. Pero Luis no pensaba esperar los resultados de un estudio, porque él estaba seguro de sus derechos, y si no lo estaba, quería de todos modos lograr lo que su antecesor no consiguió. Sin embargo, ni Luis XII era el único que aspiraba al trono de Nápoles, ni el Papa Borgia era el único que había cambiado de bando. Eran nuevos tiempos y nuevas circunstancias que requerían nuevas alianzas, con ruptura de las anteriores. El tercero en discordia era Fernando el Católico, que había decidido esgrimir de nuevo sus derechos a la corona napolitana, después de esperar en vano a que los propios napolitanos rechazaran a su nuevo rey, Federico II. Como sus súbditos no le destronaban, Fernando decidió no esperar más y pasar a la acción. Bueno, aquí tenemos este grabado. Este es Ludovico Sforza, duque de Milán. Facilitó la invasión de Carlos VIII de Francia, pero tuvo que pedir ayuda para librarse de él. Años más tarde, sufrió la invasión de Luis XII de Francia y perdería para siempre el ducado de Milán, que pasó de manos franceses a españoles en tiempos de Carlos V. Bueno, vamos a ver qué hizo Fernando acá. Dice, los apuros de Ludovico el Moro. Dice, los Borgia necesitaban imperativamente al rey francés para conseguir dos objetivos. El primero era el que ya hemos mencionado, evitar una nueva invasión a las tierras de la Iglesia. En segundo, era ayuda militar para doblegar a los usurpadores de la Rumania, un territorio pontificio arruinado por feudatarios rebeldes que se habían convertido en usurpadores y lo habían sumido en un caos. En cuanto a Luis XII, también estaba imperativamente a los Borgia, al padre, para que le permitiera casarse con Ana de Bretaña, como ya sabemos, y al hijo para que le apoyara y ayudara en sus próximas conquistas, que habían de ser Milán y Nápoles. Del mismo modo que lo pensó Carlos VIII, llevara a su lado al hijo del Papa, que, por cierto, en los documentos oficiales franceses no aparecía como hijo, sino como sobrino. Era un marchamo de calidad, una especie de denominación de origen que legitimaba la conquista, invado con el consentimiento de Dios. Como además necesitaba ejércitos tangibles y no místicos, el rey de Francia se había aliado
aquella vez con la República de Venecia, que había decidido entrar en el juego a pesar de que en la invasión anterior formó parte de aquella Liga Santa bendecida por el Papa para liberar Nápoles de los franceses. En esta ocasión, oficialmente, los venecianos temían las intenciones expansivas de Ludovico el Moro. Extraoficialmente, parece que lo que deseaban era expandirse ellos en su dominio comercial, y lo consiguieron con la incorporación de Cremona, una ciudad que se encuentra a pocos kilómetros de Milán. Lo que no sabían los venecianos era que 4 o 5 años más tarde se formaría una nueva liga, la de Cambrai, precisamente contra ellos, en la que participaría el entonces Papa, que ya sería Julio II, junto con Francia y España. Pero para eso faltaban algunos años, y en ellos pasaron muchas cosas. Por ahora, la Liga Santa se componía de Francia, Venecia, la Santa Sede y Florencia, todos en contra de Milán y de Nápoles. El objetivo del rey francés era exactamente igual que el de su antecesor, pero como vemos, las circunstancias eran totalmente opuestas. Lo curioso del caso es que cuando Luis XII y César Borgia hicieron su entrada triunfal en Milán, el pueblo los acogió con aplausos y festejos. Ya hemos mencionado la expectación que produjo el séquito del hijo del Papa, según describió Baltasar Castiglione, pero no podemos por menos que admirarnos del recibimiento del pueblo, quien a su vez, una vez más, seguía viendo a un libertador en el invasor, cuando apenas hacía 4 años que se habían arrepentido de haber dado entrada al anterior. Y es que el pueblo rara vez estaba contento con sus gobernantes, porque no eran precisamente tiempos de democracia, y los que no habían tenido la suerte de medrar solamente tenían el recurso de esperar a que alguien más fuerte que el tirano de turno le derrocara. Y así sucesivamente, como hemos estado viendo. Si mal les fue con Ludovico Sforza, peor aún con Carlos VIII. La vuelta de Sforza les hizo desear la llegada de Luis XII. No sabían lo que se avecinaba. Algo tenía que hacer Ludovico el Moro cuando vio que se le echaban encima tantos ejércitos. Pidió ayuda al emperador Maximiliano, y en vista de que el imperio carecía de recursos, se dirigió al propio Bayaceto, que invadiera lo que quisiera, pero que viniera a socorrer a Milán. Y hemos visto que Ludovico el Moro se especializaba en incitar a otros a invadir a terceros, y tampoco hay que olvidar que él había usurpado el ducado a su sobrino, pero Bayaceto no estaba dispuesto a ayudar a un infiel gratuitamente. Si quería expandir el Islam, lo haría por su cuenta, y no era el momento. En vista de que todo se volvía en su contra, Ludovico el Moro se dirigió a su atacante, el rey de Francia, y le propuso un convenio que le permitiera salir con vida del ataque y salvaguardar el ducado durante un par de años, al menos para sus hijos. Al cabo de ese tiempo,
el ducado de Milán pasaría a la corona de Francia. Era, como vemos, una proposición desesperada, pero después de tomar esta decisión, se la expuso a su pariente, el emperador, el que no había podido ayudarle por falta de recursos. A Maximiliano le pareció muy mal la iniciativa del duque, porque Milán era precisamente feudo del imperio y no podía tomar una decisión tan importante sin su consentimiento. Y después de la regañina al emperador, no le quedó más remedio que ayudar a su feudatario y le ordenó dejar Milán bien defendida y partir inmediatamente para Alemania, donde recibiría lo que necesitaba, que eran tropas y dinero para la guerra. Pero el viaje de ida y vuelta duró 3 meses, y cuando Ludovico volvió a Milán, se encontró con que su capitán, Bernardino Cortés, había entregado la ciudad a los franceses a los 10 días de su partida, seguro de que no dispondría de fuerzas para resistir el ataque de Luis XII. Fue como el anterior, un segundo paseo militar. Tenemos otro grabado. Federico II, di tal nome, 12º de Di Napoli, etc. Dice, el rey de Nápoles, Federico II, ofreció al rey francés Luis XII ayuda militar para que invadiera Sicilia, perteneciente a la corona española, con el fin de desviar el inminente ataque francés a Nápoles. Al mismo tiempo, advirtió a Fernando el Católico del peligro que representaba el invasor francés. Bueno, dice, Bernardino Cortés no iba a ser el único que traicionase a su sobrino. Cuando Ludovico quiso reclutar a su gente, la mayoría se había pasado al bando enemigo. Se ve que era la tónica del momento, la traición del escuadrón suizo, sobre todo, fue sucia y rastrera. Pero hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos los ejércitos eran mercenarios y que por tanto no hacían la guerra por ideales, sino por dinero. Eso era un arma de doble filo. Por un lado, se podía disponer de cualquier ejército para cualquier causa siempre que hubiera dinero para pagarlo. Pero por otro, ese mismo ejército se volvía contra su condottiero tan pronto encontraba un pagador mejor o más seguro. Y eso fue lo que le sucedió a Ludovico Sforza. Los suizos le hicieron creer que le iban a ayudar a escapar de los soldados franceses si se disfrazaba de suizo. Y una vez se disfrazó, lo entregaron tranquilamente al general francés, diciéndole, sin ambages, que se trataba del duque de Milán. El general de la Tremouille lo trató mejor que su gente, como a un prisionero de guerra, y le envió a Francia. Aunque el cardenal Ascanio Sforza, su antiguo amigo, le había traicionado en tiempos de Carlos VIII, Alejandro VI decidió pedir su libertad como súbdito de la Santa Sede, pero la Liga, por muy santa que fuera, no estaba por la labor de obedecer órdenes eclesiásticas, sino militares, y Ascanio Sforza fue a parar a manos de Luis XII junto con su hermano Ludovico.
Las desventuras de don Fadrique. Cuando don Fadrique, que ya era rey de Nápoles, con el nombre de Federico II, se enteró de la conquista de Milán, se echó a temblar. Anteriormente, Nápoles había tenido un enemigo, que era Carlos VIII, pero ahora tenía varios coaligados para ser aún más fuerte. De ellos, los más peligrosos eran sin duda Luis XII de Francia, que venía directo a por la corona napolitana, y Fernando el Católico, que también había mencionado sus derechos. Había, por tanto, que actuar y contentar al uno y al otro. Aprovechando el río revuelto, que ya sabemos que implica una ganancia para los pescadores, se apresuró a escribir a su muy querido amigo Luis XII. No olvidemos que Federico II, cuando era don Fadrique, había vivido en Francia y estaba emparentado con la nobleza francesa. Se dirigió a él, pues, para darle la enhorabuena por la recién conquista del Ducado de Milán y para ofrecerle, junto con toda su devoción y amistad, los ejércitos napolitanos, que eran bastante cuantiosos y eficaces, por si el buen rey se decidía a emprender la conquista de la isla de Sicilia. De esta manera, desviaba la atención del francés, despertando sus intereses sobre otro objetivo que no fuera Nápoles. En todo caso, le ofrecía paso franco por su reino y le garantizaba que pasaría a manos francesas a su muerte, que no está muy lejos. Ya hemos hablado de la costumbre de pedir favores o de ofrecer alianzas y pagarlos con la conquista de tierras ajenas, en este caso Sicilia. Ajenas eran, desde luego, porque la isla de Sicilia pertenecía en aquellos momentos a la corona de Aragón, es decir, a Fernando el Católico, y para que el rey católico no se imaginara lo que estaba ofreciendo al francés, Federico II se apresuró también a dirigirse a él para ponerle en guardia sobre el peligro que representaba para la corona de Aragón la actitud beligerante de Luis XII, y para que el católico se tomara interés, le prometió que a su muerte el reino de Nápoles pasaría a Aragón, toda una lección de juego a dos barajas. Pero no era Federico II el único que pensaba sacar partido del río revuelto, que era Italia en aquellos tiempos. Recordemos que Ludovico el Moro había pedido al sultán turco ayuda frente al francés, ofreciéndole los puertos milaneses para que desembarcara, y que Bayaceto se había hecho el remolón. Pero aquella demanda, sin duda, le abrió los ojos y le hizo ver posibilidades de arrancar algún pedazo de tierra italiana, puesto que los mismos cristianos se mataban y se invadían entre ellos. Y como la plaza más a mano era Lepanto, que en aquellos tiempos pertenecía a Venecia, se decidió a atacarla. Pero Bayaceto no era un soldado, sino un sultán, y no entraba directamente en la guerra, sino que enviaba a algunos de sus súbditos, y se le ocurrió, no sabemos si a sabiendas o por ignorancia, enviar al más cruel de ellos, el Bajá de Constantinopla, Escánder, quien no solamente tomó Lepanto, sino otras ciudades pertenecientes a la Serenísima República. Las tomó y sometió a sus habitantes a las más crueles torturas y mutilaciones. Venecia pidió ayuda, en primer lugar, al Papa,
de quien obtuvo inmediatamente la bula que confería el rango de cruzada a la guerra contra el infiel, y seguidamente la convocatoria a los príncipes cristianos para que acudiesen a defender las plazas atacadas. Para conseguir dinero contra los turcos recurrió a el Papa a la antigua estratagema que había aprendido de sus antecesores. Nombró hasta 12 cardenales, cada uno de los cuales pagó 10.000 ducados. En segundo lugar, aprovechó la coyuntura que le ofreció el rey de Hungría, Ladislao, quien necesitaba desembarazarse de su esposa Beatriz, y a cambio de la anulación se aprestó a intervenir en la cruzada contra el turco. La anulación de este matrimonio, por cierto, ha sido calificada de escandalosa por muchos historiadores. Beatriz era una princesa de Aragón, hija del rey Ferrante, que se había casado en Hungría con el rey Matías Corvino, pero a la muerte del real esposo se había casado con su sucesor, Ladislao Jagellón, un príncipe polaco. En realidad, fueron de pillo a pillo. Beatriz, con toda clase de intrigas y engaños, consiguió apartar del trono al hijo natural de Matías Corvino, Juan Hundadí, obligándole a abdicar en Ladislao. De esta manera, ella podría conservar el trono casándose con el sucesor, pero el sucesor también jugaba a engañar, y después de casarse con ella y ser coronado rey, recurrió al Papa para anular el matrimonio, como vimos, ofreciéndose para la cruzada, que era un recurso muy socorrido en aquella época. Beatriz tuvo que volverse a su país, según dicen, con todas las alhajas de la corona húngara que pudo llevarse consigo. Beatriz de Aragón era, por cierto, tía de Alfonso de Bisceglie, el esposo más amado de los 3 que tuvo Lucrecia Borgia. En tercer lugar, como aún faltaban fondos, el Papa ofreció los beneficios de la explotación de las minas pontificias durante el tiempo que durase la guerra. Además de Venecia y Hungría, acudió Francia con una armada pequeña y limitada, más bien por compromiso que por otra cosa, y acudió la Armada Española al mando de su capitán general Gonzalo Fernández de Córdoba, quien no solamente fue tomando plaza tras plaza, sino que envió a su reina, doña Isabel, unas cuantas arcas repletas de joyas y maravillas orientales para que se sirviera las que deseara, y entregara las restantes a doña María Manrique, su esposa. Sus victorias valieron a los reyes católicos un nuevo título concedido por el Papa, el de defensores de la fe. Así, parecía que todos los peligros se habían desviado y Federico II de Nápoles respiraba con mayor tranquilidad. Se había quitado de encima la amenaza francesa y había tenido la suerte de que el ataque turco atrajera el interés de las tropas aliadas, pero no tenía la menor idea del complot que se estaba organizando en aquellos momentos a espaldas del resto del mundo. Bueno, aquí tenemos el grabado. Dice: la conquista de Bayazeta. Después de conquistar Constantinopla, los turcos construyeron un constante peligro para los estados cristianos del Mediterráneo oriental. Los papas solían
organizar cruzadas contra ellos cuando algún país se veía amenazado, pero cuando lo juzgó necesario, más de un príncipe recurrió al turco para pedir ayuda contra un enemigo o rival cristiano. Muy bien. Bueno, aquí concluimos, aquí nos vemos pues, tenemos el siguiente caso que es el reparto del botín, pero esto lo veremos en nuestra siguiente charla de Club de Lectura. Bueno, estamos con nuestro libro de Los 7 Borgias, una historia de ambición, refinamiento y perversidad, de Ana Martos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.